Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. La dignidad del ser humano se vive en una vida de servicio, esencialmente. Y esa fue una de las grandes enseñanzas del Maestro, de Jesús de Nazaret. En alguna ocasión, una señora, la mamá de dos de los discípulos, le pidió a Jesús que cuando llegara el reino de los cielos, el que él estaba predicando, le diera el puesto primero a la derecha a uno de ellos y al otro a la izquierda. Eso suscitó problema entre los discípulos. ¿Por qué? Porque claro, hay unos que quieren ser más que otros. Eso se da en la vida ordinaria, en la familia, en donde quiera que estemos. Estas competencias, la competitividad malsana, que queremos estar como sobresaliendo por encima de los otros. Entonces se entabló una discusión entre los discípulos y Jesús los reprendió con este mensaje. Miren, los gobernantes de este mundo, los jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, pues el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. Aquí nos plantea un programa de vida muy sencillo, pero de gran importancia. La vida hay que darle un significado, una dirección, una orientación. Con esta dignidad que nosotros tenemos de hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. ¿Sí? Con el llamamiento a respetar la vida y que todos elijamos la vida para vivir todos bien. Ahora el Señor nos acaba de hacer un llamado de vital importancia, que tiene dos direcciones. La primera, no entablemos discusiones inútiles entre nosotros para ver quién es más importante que el otro. No vale la pena llevar la existencia con ese sentido de querer sobresalir y de imponerse a los demás. No, dice, no así entre ustedes. No manejen las relaciones humanas con ese sentido de dominio, de dominación, de poderío sobre los otros. Así no se puede llevar a cabo una vida plena. No estamos para eso, no estamos para dominar, no estamos para pisotear la dignidad de nadie.
No estamos para discusiones inútiles entre nosotros que nos dañan las relaciones. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuántas energías gastamos nosotros en vanas discusiones, en problemas inútiles, por querer ser más que los otros, por querer aparecer más, por querer imponernos simplemente? Y el Señor da una clave, que es el segundo aspecto. Si no vamos a gastar el tiempo en discusiones inútiles, en imponernos sobre los demás, ¿qué es lo que nos propone el Señor? Nos propone entonces que nosotros optemos por el servicio. Si alguien quiere ser el primero, que lo sea, pero como un buen servidor. Si alguien quiere ser, muy importante, que la importancia se la dé la actitud de estar al servicio de los demás, siempre valorando más a los otros, acogiéndolos, tratando de ayudar a la vida de los demás. Cambiemos ese chip de violencia, cambiemos ese chip agresivo que hay en nosotros por el chip de la sana convivencia, por el chip de la valoración del otro y de mi propia valoración, por el chip del servicio. ¿Sí? El que no vive para servir, no sirve para vivir. La famosa frase que siempre nos han dicho y que el Maestro Jesús dice así como yo: no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Que ese sea también nuestro empeño para recuperar el valor de la vida y para promover una cultura de la vida humana. ¿Quién como Dios? Un saludo en el Señor. Bienvenidos a este programa en el nombre del Padre. Queremos compartir con ustedes un tema súper especial y es el Evangelio de San Marcos. Para los que tengan la Biblia en sus casas o los que nos estén escuchando, San Marcos 1, del 12 al 15. Vamos a leerlo. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queríamos compartir con ustedes este evangelio, especialmente porque vamos a tratar un tema en este programa que es el tema de la oración y del silencio. Tal vez hemos hecho muchos temas hablando sobre la oración, pero nunca es suficiente. Jesús en el Evangelio lo repetimos tal vez cada año, cada 3 años, volvemos a repetir la liturgia, pero ¿por qué es necesario que nos repitan la liturgia? Porque aún los católicos, los cristianos, no hemos creído en el Evangelio, aún nosotros no hemos hecho vida al Evangelio. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este Evangelio de San Marcos, que si ustedes pueden notar, San Marcos no es tan preciso, no se detiene tanto a los detalles, sino que San Marcos lo da de una forma que no es tan detallista en el Evangelio. Como ustedes ven, hablan de las tentaciones, que Jesús se fue al desierto, ¿cuánto tiempo? 40 días. Pero este número 40 no solo se nos presenta en este Evangelio, que Jesús se va 40 días al desierto, sino que se nos presenta también en los 40 días del diluvio y los 40 años de Israel en el desierto saliendo de Egipto y los 40 días de Elías. Entonces se nos presenta el número 40 y uno dirá, ¿será que sí fueron 40 días? Pero resulta que el número 40 en las Sagradas Escrituras significa un tiempo perfecto. Es un tiempo perfecto
donde el Señor está orando. No se sabe en realidad si son 40 días de ayuno, de oración que el Señor tuvo en el desierto, sino que son 40 días, un tiempo perfecto que el Señor estaba necesitando, ¿cierto? Entonces, cada año nosotros vivimos 40 días, que es el tiempo que vivimos antes de Semana Santa, que es el tiempo de la Cuaresma. Vivimos 40 días, que son 40 días que necesitamos de oración, de ayuno, de penitencia. ¿Qué hace la iglesia en estos 40 días? Cada uno de ustedes dirá, ¿qué hace la iglesia? La iglesia hace, primero, los católicos hacemos limosna. ¿Qué es la limosna? Es no dar de lo que nos sobra, es dar de lo que nos duele. Muchas veces uno tiene un pan hawaiano, un pan súper rico, y ve uno un pobre en la calle, y uno le duele dar ese pan, porque uno dice, este pan está delicioso, pero es que ese pobre lo necesita. Nosotros debemos dar no de lo que nos sobra, no de lo malo que tenemos, sino de lo bueno que podamos dar y que nos duela darlo. Esa es la limosna. También nosotros hacemos ayuno. ¿Qué es ese ayuno? Es vivir un día como un pobre. ¿Cómo vemos esto? Vivir un día como un pobre. Hay pobres que solo comen una vez al día y ese es el ayuno. Hay pobres que solamente desayunan o solamente almuerzan o solamente tienen su comida. Entonces ese es el día de ayuno. Privarnos de todo y solamente comer una comida en el día y ofrecerlo a Dios. El Señor no gana nada con que nosotros nos mareemos en el ayuno. Eso hay que ofrecerlo. Si nosotros decimos, Señor, hoy voy a ayunar, pero no hoy ayuno, pero no voy a ofrecer, no estoy haciendo nada, nos vamos a marear y nos vamos a morir de hambre. Y el Señor no gana nada con eso, hay que ofrecerlo porque es el sacrificio, es lo que necesitamos para ganar la penitencia, todo eso. Bueno, entonces Jesús también habla de que, y el Evangelio, de que Jesús se fue al desierto. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen en este momento personas a su alrededor, mírenlas. Y va a notar que somos personas muy llenas de ruido. Somos personas que en este momento somos muy ruidosas. Lo que hacemos al levantarnos, ¿qué es? Es mirar el celular, podemos hacer una oración pequeña, pero trabajar, estudiar, hablar con la gente que hay a nuestro alrededor, pero somos personas muy llenas de ruido. Y hace falta un tiempo donde podamos transformarnos, donde podamos hablar con el Señor. Por eso necesitamos el lujo del silencio, que es un lujo que se nos ha dado gratis, y que Jesús fue un hombre maravilloso, porque Jesús fue un hombre maravilloso, pero porque fue un hombre silencioso. Necesitamos hacer silencio porque Jesús fue tentado en el desierto. Necesitamos hacer silencio porque en el silencio nos vamos a encontrar con nuestras heridas, con nuestras tentaciones, con todo aquello que necesitamos ir sanando. Por eso nos da tanto miedo el silencio, porque nos da miedo ponernos al descubierto de nosotros mismos. Entonces hay primero pedirle al Señor que nos enseñe a ser silenciosos y orantes. Pidámosle entonces al Señor que así seas un alma católica, seas un alma que no entiende casi de Dios, que no ha estudiado de Dios, o un alma que está caminando en este camino de conversión. Pídele al Señor que seas un alma silenciosa, porque así seas un alma orante. Si eres un alma ruidosa, vas a dar ruido a los demás. Entonces pidámosle al Señor que nos haga un alma orante, contemplativos y silenciosos. Y después de Dios, nadie como Dios. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a este programa en el nombre del Padre. Qué bueno podernos encontrar, descubrir una vez más las palabras para nuestra reflexión, nuestro discernimiento. Quiero compartirles una historia para que la meditemos, para que vayamos descubriendo qué hace Dios en nuestra vida o qué hacemos nosotros. Alguna vez iba un hombre con unas cabras caminando por el bosque. Resultó que había un nido sobre un árbol. El hombre se detuvo a ver qué había en el nido y habían unos pequeños pichones de pájaro. Resulta que el hombre se conmovió
y vio que los pajaritos estaban solos. Entonces decidió, dijo, ya sé qué voy a hacer, me los voy a llevar para una jaula. Los llevó para una jaula que tenía plateada, fría, sola en su casa. Los pajaritos fueron creciendo. En algún momento el hombre volvió otra vez con sus cabras por el bosque y vio el nido. Y en el nido estaba la mamá y el papá de los pajaritos. Entonces él se dijo, seguramente los voy a llevar a ver para que se acuerden de sus hijos. Pues así fue, llevó a mamá pájaro y a mamá pájaro. Y los llevó y resulta que los metió a la jaula. Cuando abría la jaula, los pichones salieron volando y quedaron allí los papás, solos, tristes, silenciosos, no volvieron a cantar. En pocas palabras, eso es la gratitud. A veces somos desagradecidos con nuestros seres queridos, a veces somos desagradecidos con Dios. Tantas cosas que nos da el Señor y nosotros a veces que se nos olvida como agradecer. Muchas veces se han hecho tantas cosas por nosotros. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. La gente buena ha hecho cosas por nosotros, aún en la familia, aún en el trabajo. Yo pienso que no podemos mirar solamente lo negativo, sino lo positivo que tienen las otras personas. Tarea, no se nos olvide agradecer. Pensemos, cuando me levanto en la mañana, sí le agradezco a Dios. Cuando me acuesto, sí le agradezco a Dios. Cuando como, sí le agradezco a Dios. Cuando empiezo una tarea, le agradezco. Cuando la termino, agradezco. En fin, dice Santa Teresa, el corazón noble es el que agradece. Y hay que agradecer a Dios tantas cosas. Por eso, hermanos, miremos, no nos olvidemos de agradecer. El Evangelio nos ha hablado de 10 leprosos. 10 leprosos que fueron a pedir una ayuda a Jesús que los curara. Y resulta que Jesús los curó a todos, pero solamente uno se acordó de agradecerle a Dios todo lo que había hecho a través de la persona de Jesús. Ese es el compromiso de nosotros, esa es la tarea de nosotros. Decirle, gracias Señor, gracias mamá, gracias papá, gracias jefe, gracias amigos, gracias compañeros, por todo lo que hacemos en bien de los demás. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos Nei giorni días. scorsi il Signore mi ha concesso En di estos días visitare pasados, l'Iraq, el Señor me ha concedido visitar realizzando un Irak, progetto di San Giovanni realizando Paolo un II. proyecto de San Juan Pablo II. Mai un papa era stato Nunca nella un terra papa di había estado en Abramo. la tierra de Abraham. La Providencia ha La voluto providencia ha che ciò querido accadesse que ora, esto sucediera ahora, come segno di como speranza, signo de dopo esperanza, anni di guerra después e de años de terrorismo guerra y e terrorismo, durante durante una dura pandemia. una dura pandemia. Dopo questa visita, Después de esta il mio visita, animo è colmo di mi gratitudine. alma está llena de gratitud. Gratitudine a Dio Gratitud a Dios e a tutti coloro y a che todos hanno aquellos reso possibile. que la han hecho posible. Presidente de la Al presidente de la República y al gobierno de Irak, a los patriarcas y a los obispos del país, insieme a tutti i junto ministri a e todos los fedeli ministros delle y los fieles de las rispettive respectivas iglesias, alle autorità a las religiose, autoridades religiosas, a partire dal gran empezando por el gran Ayatollah Ayatolá al-Sistani, al-Sistani, con il quale ho avuto un incontro con quien tuve un encuentro inolvidable nella sua residenza en a su Najaf. casa de Najaf. Ho sentito forte il senso penitenziale Sentí di fuerte el questo sentido pellegrinaggio. penitencial de esta peregrinación. Non potevo avvicinarmi No a podía quel popolo acercarme a ese pueblo martoriato, a atormentado, quella chiesa martire, a esa iglesia senza mártir, prendere su di me, a nome sin della tomar Chiesa sobre mí, Cattolica, en nombre de la Iglesia la Católica, croce che loro la cruz portano que da ellos llevan anni, desde hace años. una croce grande, Una cruz grande, come quella posta all'entrata di como la que Karakosh. está colocada en la entrada de Karakosh.
Lo sentí de forma particular viendo las heridas todavía abiertas de las destrucciones. Y más todavía encontrando y escuchando los testimonios de los supervivientes de la violencia, la persecución, el exilio. Y al mismo tiempo vi en torno a mí la alegría de acoger al mensajero de Cristo. Vi la esperanza de abrirse a un horizonte de paz y de fraternidad, resumido en las palabras de Jesús que eran el lema de la visita. Vosotros sois todos hermanos. Encontré esta esperanza en el discurso del presidente de la República. La encontré en muchos saludos y testimonios, en los cantos y en los gestos de la gente. La leí en los rostros luminosos de los jóvenes y en los ojos vivaces de los ancianos. La gente que esperaba al Papa 5 horas en pie, con los niños en los brazos. Esperaba. En sus ojos había esperanza. El pueblo iraquí tiene derecho a vivir en paz. Tiene derecho a encontrar la dignidad que le pertenece. Sus raíces religiosas y culturales son milenarias. La Mesopotamia es cuna de civilización. Bagdad ha sido en la historia una ciudad de importancia primordial que albergó durante siglos la biblioteca más rica del mundo. ¿Y qué la destruyó? La guerra. Siempre la guerra es el monstruo que con el cambio de épocas se transforma y continúa devorando a la humanidad. Pero la respuesta a la guerra no es otra guerra. La respuesta a las armas no son otras armas. Y yo me pregunté, ¿quién vendía las armas a los terroristas? ¿Quién vende hoy las armas a los terroristas? Están haciendo estragos en otras partes, en África, por ejemplo. Es una pregunta que yo vorrei che qualcuno la rispondesse. Cuestión que querría que alguien la respondiera. La respuesta no es la guerra. La respuesta es la fraternidad. Este es el desafío para Irak, pero no solo. Es el desafío para tantas regiones en conflicto y en definitiva para el mundo entero. La fraternidad. ¿Seremos capaces o no de vivir la fraternidad entre nosotros, de hacer una cultura de hermanos? ¿O seguiremos con la lógica iniciada por Caín? La guerra. Fraternidad. Y por esto nos hemos encontrado y hemos rezado, cristianos y musulmanes, con representantes de otras religiones en Ur, donde Abraham recibió la llamada de Dios hace más de 4.000 años. Abraham es padre en la fe porque escuchó la voz de Dios que le prometía una descendencia. Dejó todo y partió. Dios es fiel a sus promesas y todavía hoy guía nuestros pasos de paz. Guía los pasos de quien camina en la tierra con la mirada dirigida al cielo. Y en Ur, estando juntos bajo ese cielo luminoso, el mismo cielo en el cual nuestro padre Abraham nos dio a nosotros
su descendencia. Nos pareció que resonaba todavía en los corazones esa frase: vosotros sois todos hermanos. Un mensaje de fraternidad llegó desde el encuentro en la Catedral Siro-Católica de Bagdad, donde en 2010 fueron asesinados 48 personas, entre las cuales 2 sacerdotes durante la celebración de la misa. La iglesia en Irak es una iglesia mártir, y en ese templo, que lleva inscrito en la piedra el recuerdo de esos mártires, resonó la alegría del encuentro. Mi asombro de estar en medio de ellos se fundía con su alegría de tener al Papa con ellos. Lanzamos un mensaje de fraternidad desde Mosul y desde Karakosh, sobre el río Tigris, en las ruinas de la antigua Nínive. La ocupación del ISIS causó la fuga de miles y miles de habitantes, entre los cuales muchos cristianos de diferentes confesiones y otras minorías perseguidas, especialmente los yazidíes. Se ha arruinado la antigua identidad de estas ciudades. Ahora se está tratando de reconstruir con mucho esfuerzo. Los musulmanes invitan a los cristianos a volver y juntos restauran iglesias y mezquitas. La fraternidad está ahí. Y sigamos, por favor, rezando por estos hermanos y hermanas nuestros tan probados, para que tengan fuerza de volver a comenzar. Y pensando en tantos iraquíes emigrados, quisiera decirles: habéis dejado todo como Abraham. Como él, custodiad la fe y la esperanza, y sed creadores de amistad y de fraternidad allá donde estáis. Y si podéis, volved. Un mensaje de fraternidad vino de las 2 celebraciones eucarísticas, la de Bagdad en el rito caldeo y la de Erbil, ciudad donde fui recibido por el presidente de la región y su primer ministro, por las autoridades, que agradezco muchísimo que hayan ido a recibirme, y también he sido recibido por el pueblo. La esperanza de Abraham y de su descendencia se ha realizado en el misterio que hemos celebrado, en Jesús, el Hijo que Dios Padre no escatimó, sino que donó para la salvación de todos. Él, con su muerte y resurrección, nos ha abierto el paso a la tierra prometida, a la vida nueva, donde las lágrimas son secadas, las heridas sanadas, los hermanos reconciliados. Queridos hermanos y hermanas, alabemos a Dios por esta histórica visita y sigamos rezando por esta tierra y por Oriente Medio. En Irak, no obstante el fragor de la destrucción y de las armas, las palmas, símbolo del país y de su esperanza, han seguido creciendo y dando fruto. Así sucede con la fraternidad. Como el fruto de las palmeras. No hace ruido. Es fructífera la palmera. Nos hace crecer. Dios, que es paz, conceda un futuro de fraternidad a Irak, a Oriente Medio y al mundo entero. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
Y ahora escuchemos al Papa hacer una síntesis en lengua española de su viaje a Irak. Queridos hermanos y hermanas, en estos días pasados, la Divina Providencia me concedió visitar Irak, tierra devastada por la guerra y el terrorismo, realizando un proyecto de San Juan Pablo II. Estoy muy agradecido al Señor y a todos los que hicieron posible esta visita, al gobierno, a los pastores y fieles de las diferentes iglesias católicas, a las autoridades de otras tradiciones religiosas, empezando por el gran Ayatolá al-Sistani, con quien tuve un cordial encuentro. Ha sido una peregrinación bajo el signo de la esperanza, la reconciliación y la fraternidad. En nombre de toda la Iglesia Católica, he querido asociarme a la cruz de este sufrido pueblo y esa Iglesia mártir ha encargado durante años de terror y violencia y exilio forzado. Viendo las heridas de la destrucción, encontrando y oyendo a los testigos víctimas de tantas atrocidades, sentí el fuerte significado penitencial de esta peregrinación. Y al mismo tiempo recibí la alegría de los iraquíes que me acogieron como mensajero de Cristo y su esperanza abierta a un horizonte de paz y fraternidad. Irak, pueblo con raíces milenarias, tiene derecho a vivir en paz y a recobrar su dignidad. En este país, como en todo el mundo, la respuesta a la guerra y a la violencia solo puede ser la fraternidad. Con este propósito, musulmanes, judíos, cristianos y representantes de otras religiones nos reunimos y rezamos juntos en Ur. Y resonó con fuerza en nuestro corazón la afirmación del Señor: todos ustedes son hermanos. Ese mismo mensaje de fraternidad fue también palpable en todos los demás encuentros que tuve en Bagdad, Mosul, Karakosh y Erbil con los fieles de las diversas tradiciones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que el Señor Jesús, Príncipe de la Paz, en que se cumple la promesa de Dios a Abraham y a su descendencia, y que con el misterio de su muerte y resurrección nos abrió el paso a la tierra prometida, a la vida nueva, obtenga del Padre para Irak, para Oriente Medio y para el mundo entero un futuro luminoso de fraternidad y de paz. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos habernos acompañado esta mañana. Buenos días.